Bienvenidos amigos a un nuevo tutorial de Symfony 2. En esta ocasión vamos a acabar con la segunda parte de la base de datos. Recordad que ya en una ocasión anterior estuvimos viendo cómo instalar Symfony 2 desde el principio, paso a paso. También hemos visto cómo crear una página, nuestra primera página en Symfony. Hemos visto cómo utilizar un template de manera profesional, cómo configurarlo. Y ya estuvimos viendo en la primera parte de este tutorial de la base de datos cómo crear entidades de forma manual, cómo configurar el acceso a la base de datos para que Symfony sepa cómo conectarse a la base de datos y cómo se crea la base de datos y cómo se reflejan las entidades que creamos en nuestro Symfony en tablas en la base de datos. Recordad que estuvimos creando una entidad que se llama fruta y que esta se reflejaba en una tabla. Entonces, para hoy los objetivos que tenemos previstos ver es obtener un registro de la base de datos, es decir, cómo obtener esos datos de las tablas, cómo usar el objeto una vez que ha sido ya devuelto del MySQL. También veremos cómo poder crear consultas en DQL, que es muy parecido a SQL, solo que es el lenguaje que utiliza Doctrine. Y ya por último, pues bueno, haremos un repaso para recordar las ayudas que nos ofrece este framework de Symfony y un poco los comandos de base de datos y de Doctrine para tenerlos un poco claro, ¿vale? A modo de resumen. Así que vamos allá, vamos a ver un poco la práctica. Para empezar, recordemos que teníamos creado una base de datos en MySQL. Entonces lo que vamos a hacer es conectarnos a la base de datos. Recordad que yo utilizo Toad para MySQL, pero podéis utilizar cualquier otro cliente como PHPMyAdmin o alguno similar. Entonces, si recordáis, teníamos creada una base de datos que se llamaba frutería y teníamos una tabla que era la tabla fruta, que actualmente estará vacía. Y lo que vamos a hacer es generar algunos datos para realizar pruebas. Entonces, bueno, va a crearme un registro. Podemos crear la fruta que queramos, por ejemplo, una pera de agua. La descripción, el texto que queráis. La fecha de entrega. A ver, puedo poner la fecha. Pues una fecha cualquiera. Recordad el campo ecológico que era un booleano. En este caso, en MySQL, booleano se convertía en un tint, ¿vale? Que es un integer muy pequeño. Entonces vamos a decirle que sí, un 1 por ejemplo. El 1 es el true normalmente y el 0 suele ser el false. Y los gramos que pesaba la fruta, pues bueno, vamos a poner un buen frutón, por ejemplo, de 100 gramos. Vamos a continuar, insertar registro. Como os habéis dado cuenta, el ID no lo he puesto, pero como es un autonumérico, MySQL ya le ha dado el siguiente, un número, el 1. Ahora me va a crear otro registro y MySQL le dará el siguiente número, que será el identificador 2. De esta manera, por el ID, siempre podemos acceder a un elemento cualquiera de la tabla. Bien, vamos a agregar, pues por ejemplo, un melocotón. Duro, una fecha cualquiera, pues día 7. Esta también es ecológica y esta pesa 50 gramos. Bueno, y así vamos haciendo diferentes registros. Una vez creado nuestros registros en la tabla de fruta, lo que queremos ahora es ir a Symfony y utilizar estos datos. Para ello vamos al default controller y en la función indexAction, que es la primera que entrábamos cuando íbamos a la portada de nuestra aplicación, nuestra web, vamos a pedirle a Symfony que nos dé un objeto para poder interactuar con la base de datos. Esto Symfony lo hace por inyección de dependencias, ¿vale? Y es un concepto por el cual él nos inyecta el objeto que le pedimos sin necesidad que nosotros pasemos los parámetros de configuración. Él ya los tiene ya configurados. Le decimos, hey Symfony, dame el Entity Manager. Y Symfony, por inyección de dependencias, te lo devuelve. Bueno, podemos crear el EM. Podemos llamarlo como queramos, pero normalmente se suele llamar EM. Y le decimos a Symfony que nos lo cree. Get Doctrine. Get Manager. Y ya está. No nos tenemos que preocupar de nada más.
A partir de ahí, con el EM ya podemos hacer consultas. Por ejemplo, si queremos crear una variable que se llame fruta para recoger, por ejemplo, la fruta número 2 de nuestra tabla, que en este caso la fruta número 2 es el melocotón, pues le decimos al Entity Manager, el repository, hay que indicarle la entidad en notación bundle, es decir, bundle y luego la entidad, en este caso fruta, y hay un método que se llama fin, que le pasamos la primary key, en este caso el 2 porque queremos coger el segundo elemento, y por la primary key nos devolverá el melocotón, ¿vale? Que es el elemento número 2. Si quisiéramos que nos devolviera el limón, pues aquí le diríamos que nos encontrará el elemento número 3. Bien, para hacer una prueba y ver que esto que hemos hecho está bien, vamos a hacer simplemente un eco de la fruta, y la fruta, como recordáis, aquí lo que nos devuelve es un objeto, es decir, nos está devolviendo la clase fruta. Mucho ojo con las mayúsculas, ¿eh? Si aquí la clase fruta está en mayúsculas, aquí en el nombre, frontend bundle, 2 puntos, fruta, también en mayúscula, ¿eh? Este es el objeto fruta. Lo llamamos fruta, pero aquí lo podemos llamar como quisiéramos, ¿eh? Por ejemplo, lo voy a llamar obj fruta. ¿Vale? Y del obj fruta, recordad que tenemos todos estos métodos que habíamos creado, por ejemplo, el get nombre, que nos va a devolver el nombre, o el get descripción, que nos devolvería la descripción. Si pongo get nombre, me tiene que devolver el nombre del elemento 2. Voy a guardar y vamos a probar la aplicación a ver si lo hemos hecho bien. Oh, Dios mío, hemos fallado. Vamos a ver qué nos ha podido pasar. Bueno, sencillo, ¿no? GetDoctrine, me he dejado una letra. Doctrine. Muy bien, vuelvo a guardar y volvemos a probar. Segundo fallo. Me he dejado la flechita. Chicos, avisarme, de estas cosas. Vale. This, GetDoctrine, GetManager. Ahora sí. Guardo y vamos a probar. F5. Vale, parece que ahora está pensando por lo menos. Ahí está. Melocotón. Oye, que es que quiero ver más cosas. Quiero ver la descripción. Bueno. En vez de get nombre, get description. Guardo y refresco. Maduro. ¿Coincide con la descripción? Melocotón, maduro. Correcto. Oye, que quiero ver las dos cosas juntas. Bueno, pues venga. Get nombre. Concateno un espacio en blanco, ¿vale? Y concateno el objeto get descripción. Nombre, como estamos con el teclado hoy. Guardo y vamos a probar. Muy bien, ya sabemos cómo realizar búsquedas de un elemento en particular. Si cambio aquí el 2, pongo el 3, guardo, refresco, el limón amarillo tenemos aquí. Segundo paso, ahora lo que vamos a hacer es, en vez de buscar un elemento, vamos a decirle que nos devuelva todos los elementos. Entonces, esta línea la voy a dejar comentada para no perderla.
y ahora queremos que nos devuelva todos los elementos de la colección fruta. Entonces, en vez de utilizar la función find, vamos a utilizar find all. En este caso no le paso ningún parámetro. Esto lo que hará, me devolverá no un objeto de frutas, me devolverá un array de frutas. Vamos a poner todo comentado, porque luego lo subiré a GitHub y así le tendréis un repositorio con todas las funciones que hemos realizado. Aquí recojo solo un objeto. Y aquí vamos a recoger un array de todos los elementos. De esta manera recogeríamos todas las frutas. Ya, por ejemplo, si hacemos un for each, ¿vale? Del array de frutas, fruta. Si recorremos, por ejemplo, todas las frutas y hacemos un echo, ¿ves? Aquí veis ya todos los elementos creados. Ok. Vamos a recoger solo un objeto que cumpla una determinada condición. Entonces, como vamos a recoger solo un objeto, vamos a utilizar nuestra variable fruta. Vamos a decirle al Entity Manager que utilice el repositorio de las frutas. Y vamos a decirle que encuentre solo un elemento, ¿vale? Por una condición que se la vamos a pasar en forma de array, en forma de clave valor. Por ejemplo, queremos que la variable gramos sea del valor 100. Y ya está. Ahora, para ver que funciona, vamos a hacer nuestro echo. Obj fruta. Get nombre. El for each lo comento, ¿eh? Recargo la página. Pera de agua. ¿Coincide? Pera de agua 100. Vamos a poner una cosa. Vamos a poner varios elementos a 100. ¿Vale? Tenemos nuestra base de datos con 3 elementos que tienen 100 gramos. Si ahora recargo la página, me sigue moviendo pera de agua. ¿Por qué me devuelve pera de agua? Porque le he dicho que solo me devuelva un elemento. Entonces en este caso me devuelve el primero que coge de la base de datos, ¿vale? En función del orden que yo le haya puesto, y si no, como le dé la gana, pero solo va a coger un solo objeto. Vamos a hacer otra consulta donde, aparte de que los gramos sean 100, vamos a meterle otra condición más, y es que el nombre, por ejemplo, sea limón. Simplemente en el array, en vez de decirle una condición, pues le decimos dos condiciones. No tiene más. Guardo y vamos a probar. ¿Vale? Limón, aquí está. De esa manera recojo un objeto que cumple una condición. A ver, aquí primero ha cogido este objeto, ha cogido pera, pero luego le he dicho que coja otro objeto que era limón. Entonces, aunque aquí hubiera cargado pera, luego lo he machacado con esta búsqueda de aquí de limón. Comento. Bien, muchos os estaréis preguntando ahora, oye, ¿qué pasa si quiero recoger todos los elementos de frutas que pesen 100 gramos? Pues vamos a hacerlo. Vamos a crear un array
de los elementos que cumplan una condición. Y va a ser muy parecida a esta, solo que va a ser un array. El nombre le podéis dar el nombre que os dé la gana, ¿eh? Yo porque os quede claro le voy cambiando el nombre. Un array de frutas, pero en vez de decirle find one, pues voy a decirle find by. De esta manera me va a devolver un array de objetos. En este caso todos aquellos que cumplan la condición de que gramos sea 100. Y como es un array, pues lo que voy a hacer es recorrerlo con el for each este de aquí. Guardo, voy a la web y recargo. Bien, parece que me he confundido. Ah, bueno, sí. El array ahora lo he llamado ARR frutas y aquí estoy utilizando con la S, frutas. Bueno, pues simplemente pongo ahí la S que me he dejado, guardo y vamos a probar. Ya está. Pera de agua, melocotón y limón. Coincide con aquellos elementos que pesan 100 gramos. Oye, queda un poco feo, ¿verdad? Esto vamos a decirle en el for each que adjunte pues por lo menos un espacio en blanco. Guardo, recargo, ¿vale? Pera de agua, melocotón y limón. Es más, vamos a decirle que meta un espacio en blanco, meta un guión y meta otro espacio en blanco. Pera de agua, guión, melocotón y limón. Así está más claro. Bueno, y ahora vamos a hacer algo más elegante, porque como estáis viendo estamos haciendo simplemente un eco, ¿vale? Y así digamos que escupimos en crudo en el HTML lo que estamos obteniendo. Pero esa no es la forma normal de hacer las cosas, ¿vale? Lo normal es pasarle al renderizador el objeto que queremos que luego se muestre en la página web, ¿vale? Para que no quede así de feo y no se vea aquí arriba, sino meterlo en la web. ¿Vale? Entonces lo que vamos a hacer es, en el renderizado, en el render, aparte de indicarle la plantilla que queremos que renderice, le podemos pasar variables en forma de array. Y le decimos que nos cree, por ejemplo, en la variable frutas y vamos a mapear el array frutas. $array frutas. ¿Vale? Guardo. Este for each me lo voy a comentar para que no moleste. Y aquí lo que estamos haciendo es pasarle al renderizado en la variable de frutas todo el array de frutas. Guardo. Cargo la página. Expected. Ya me deja un carácter. Ok, lo que ha pasado es que aquí se me dio el dedo. Guardamos para que se aplique el cambio. Y si ahora recargo la página, vale, ya se ve. Ahora lo que tenemos que hacer es editar la plantilla para utilizar esta variable frutas que le he pasado. Entonces, vamos a buscar esta plantilla que se llama nuevo index. Nuevo index. Vamos a verlo como si fuera... Y aquí que están los elementos. Cada figura de esto representa un cuadrado de estos. ¿Qué podemos hacer aquí? Pues podemos utilizar un for para decirle para cada fruta que esté en frutas me vas a hacer una figura de estas.
y aquí acabo el bucle en for. Y dentro de este bucle, por ejemplo, este dt equivale a esta parte de aquí, ¿lo veis? Luego está la descripción, y luego aquí abajo hay un pie de página. Pues el título, que sería eso, aquí lo que queremos montar es, por ejemplo, fruta.nombre. En la plantilla, para acceder a los elementos de la clase, ¿vale? Para acceder a todas las características de la fruta, con el punto seguido de la propiedad. Todo esto de aquí, por ejemplo, podemos poner la descripción, ¿verdad? Fruta.descripción. Guardo y, por ejemplo, ¿qué más características teníamos? Teníamos el nombre, tenemos la descripción, tenemos si era ecológica y los gramos. Mira, pues aquí podemos poner fruta.gramos, un espacio y un gr. Y por último aquí, en negrita, wordm, fruta.nombre. ¿Vale? Esa parte de ahí es la que equivale a esta de aquí. Vamos a guardar. Entonces, para cada fruta que le pasemos, vamos a hacer un bucle. Entonces, va a crear un bloque por cada una de las frutas y se verá su nombre, su descripción y sus gramos. Voy a refrescar. Muy bien. Pera de agua, melocotón y limón. Muy rica, madura y amarillo. Si en vez de mostrar solo aquellas que eran de 100 gramos, volvemos a cargar todos los elementos, guardo, recargo la página. Ok, en vez de mostrarse 3, ahora se muestran 4 elementos. La pera, el melocotón, el limón y la manzana. Y cada uno con su característica. Bien, el segundo paso que vamos a ver ahora es cómo crear nuevos elementos en la base de datos. Para ello, lo que tenemos que hacer es, bueno, esto aquí lo voy a dejar, ¿vale? Voy a dejar aquí que nos muestre siempre toda nuestra base de datos para ver cómo van quedando las tablas. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es crear un nuevo elemento, que lo voy a llamar objfruta, que va a ser igual a una nueva fruta. ¿Vale? Recordad que si hacéis un new de fruta, lo que tenéis que hacer arriba del fichero es importar la clase que vais a utilizar, ¿vale? En este caso, use frontend entity fruta y guardamos. Frontend entity fruta. ¿Vale? De esa manera creamos el objeto fruta y ahora con los sets, set nombre, set descripción, vamos rellenando los datos. ¿Vale? Entonces nuestro objeto fruta le podemos dar un nombre, por ejemplo, una pera, en este caso de Roma, con una descripción que sea color marrón, que tenga una fecha igual al día de hoy, por ejemplo, ¿vale? Entonces creamos un new datetime. Esta forma es la forma de crear un objeto de datetime y por defecto se coge la fecha actual. ¿Qué más teníamos? Teníamos
entrega, set ecológica, que era un valor booleano, set ecológica, vamos a decirle que sí que es ecológica, vamos a pasarle un true, y los gramos. Vamos a decirle que pesa, pues no sé, 125 gramos. Vale, de esta manera hemos creado el objeto fruta, hemos seteado sus variables, sus características, y ahora lo que tenemos que hacer es utilizar el Entity Manager. Tenemos que hacer getDoctrine getManager, ¿vale? Y con el Entity Manager, que me lo llevo aquí, le digo que quiero persist el objeto obj fruta, ¿vale? De esta manera le he dicho a Doctrine que lo quiero guardar, pero Doctrine no lo guarda, no hace el insert en la base de datos, no hace el insert hasta que yo le haga un flush, ¿vale? Esto es una manera, digamos, de que si quiero crear 100 objetos, puedo hacer persist 100 objetos y una última llamada a flush, ¿vale? De esa manera, cuando vaya a la base de datos, de una vez me creará los 100 objetos. Ir haciendo la persistencia de los objetos y solo hago un flush, ¿vale? De esa manera se logra mucha más velocidad porque de un solo acceso inserta los 100 registros. Para nuestro caso nos da un poco igual porque solo vamos a insertar un solo registro, ¿vale? Vamos a ver si funciona. Una cosa. Esta consulta de aquí la voy a hacer después de insertar en la base de datos, porque si la hago antes no tendría creado mi nuevo objeto y no lo vería. Guardo y vamos a probar. Uy. Fecha entrega. Vale, parece que hay un seteo mal en los objetos de la fruta. Aquí. Esto no es fecha alta. Esto es que la fecha entrega que me pasan sea igual a this fecha entrega. Y guardo. Refresco. Y ahora sí, ha creado 5 elementos, como veis, y el último elemento es pera de Roma. ¿Vale? Tenemos pera de agua y pera de Roma, que es color marrón, como hemos dicho, 125 gramos, y ya está. Siguiente ejemplo, vamos a hacer una modificación en esta pera de Roma. Y aquí lo que vamos a hacer es modificar un objeto. Bien, para modificar un objeto, lo primero que tenemos que hacer es tener ese objeto referenciado de alguna manera, ¿vale? ¿Cómo cojo un objeto? Pues bueno, aquí hemos visto con un find o un find one by. En este caso vamos a utilizar este de aquí y vamos a coger un objeto cualquiera, por ejemplo el último que hemos creado. Bueno, no lo hemos visto, pero si vamos a la base de datos y refresco la tabla, ¿lo veis? Aquí aparece el quinto elemento, que es la pera de Roma. Fijaos que en ningún momento le hemos dicho que el ID sea el 5, sino que MySQL, como sabía que esta era la clave primaria, se la da automáticamente. Vamos a coger esta pera de Roma. Vamos a modificarla. Vamos a decirle que yo no sé, la descripción, en vez de ser color marrón que le hemos dicho, va a ser una pera muy sabrosa. Vaya ejemplos. Y después de hacer esto, tenemos que hacer lo mismo que antes. Decirle al Entity Manager que persista este objeto y luego por último que lo guarde en la base de datos. Luego haremos una búsqueda de todos los elementos de nuestro repositorio y por último se los pasaremos al renderizador para que los imprima.
Y en este bucle que hace aquí, recorra todas las frutas y para cada una de ellas imprima las características. Vamos a ver. Color marrón, refresco y una pera muy sabrosa. Que coincide con la descripción que le hemos dado. Bien, por último vamos a ver una cosa muy interesante, que es imaginar que tenemos que hacer cambios en la entidad. Por ejemplo, vamos a fruta y le decimos que aparte de tener todas estas características, queremos guardar una característica nueva que va a ser de tipo integer, pero que en vez de ser gramos va a ser el precio de la fruta. Bien, me creo de momento la variable private precio. Guardo. Fijaos que no me he creado ni su get ni su método set. Lo que voy a hacer es decirle a Symfony que me lo cree. Para ello voy al directorio donde tengo el proyecto, ¿vale? Y llamo a la consola de Symfony, console, y le digo que quiero usar doctrine generate entities y le tengo que decir en notación bunde es frontal bunde fruta, ¿vale? Coincide con frontal bunde fruta. ¿Vale? Con este comando me tiene que generar los get y los set del elemento fruta. Me dice que ha hecho una copia de seguridad por si acaso se ha confundido, ¿vale? Y que me ha creado la entidad fruta. Vamos a verla. Vale. Me dice que algo ha cambiado en el fichero, que si quiero recargarlo, le digo que sí. Aquí está la variable que me había creado. Y si todo ha ido bien, aquí me ha creado el get y el set de precio. ¿Veis? De manera automática. De esta manera es muy fácil. Si tenemos clases con todas sus variables, llamamos a este comando doctrine generate entities, indicamos la entidad que queremos y nos genera todos los getters y los setters de los parámetros. Muy bien. Segundo parámetro que tenemos que crear. Recordemos que hemos creado el precio, pero en la base de datos no tenemos el campo precio para poder guardar datos. Entonces, tenemos que indicarle al PHP, a la consola, PHP a la consola, que ha habido cambios en la base, que ha habido cambios en la entidad y que queremos que los mande a la base de datos. Entonces, en el schema update, ¿vale? Este es el comando que tenemos que utilizar para ver lo que va a actualizar en la base de datos. ¿Vale? Ha detectado que ha habido un cambio, que es el cambio de precio, y me dice que el cambio que haría en la tabla sería alterar la tabla y meter el campo precio. ¿Vale? Si nos gustan los cambios, lo que tenemos que hacer es decirle force. ¿Vale? Y de esta manera ejecutamos esos cambios. Actualizando la base de datos. Si ahora voy a la base de datos y refresco, ¿ves? Ha creado un campo más, que es el campo precio. Bueno, y ya llegados a este punto, hemos terminado con los objetivos de la lección de hoy. Espero que os haya gustado. Para finalizar, vamos a repasar los comandos de Symfony 2 que nos ayudan a manejarnos con las bases de datos. Entonces, recordad que tenemos doctrine generate entity, doctrine generate entity para generar entidades. Este comando no lo hemos visto. Lo que hace es que nos va preguntando sobre cómo crear
cómo crear las entidades de manera automática, ¿vale? En vez de crear nosotros la clase fruta y creando sus propiedades, nos lo preguntará por consola de comando. El doctrine generate entities nos regenerará todos los get y los setters de un bundle determinado. Si indicamos el nombre del bundle, nos genera los get y los setters de ese bundle, y si le decimos el nombre del bundle y la entidad, como hemos hecho en este ejemplo, hemos dicho frontal bundle entidad fruta, solo nos genera los get y los setters de la entidad fruta. Para base de datos, recordar, el doctrine de database drop lo que hará es un borrado de la base de datos. Doctrine de database create, este sí que lo hemos realizado en la sesión anterior, fue para crear una base de datos. Doctrine esquema create -doom SQL muestra los cambios que va a realizar, en este caso es cómo va a crear la base de datos. Y doctrine esquema create, sin nada, nos creará la estructura de las tablas. Lo mismo cuando es una actualización. Doctrine esquema update -doom SQL mira todas las entidades que tenemos y mira los cambios que tiene que aplicar, ¿vale? Nos lo vuelca ahí lo que va a realizar. Y si nos convencen esos cambios, con doctrine esquema update -force, -force, esos cambios que antes nos han mostrado los ejecuta en la base de datos. ¿Vale? Nos ha quedado una cosilla en el tintero, ¿vale? Por ejemplo, para hacerlo de una manera más profesional podemos crear un repositorio de consultas, ya veremos cómo se hace más adelante en el curso. Nos ha quedado también en el tintero cómo hacer consultas con varias tablas, ¿vale? Cómo relacionar tablas de una base de datos una con otra. Nos ha quedado también cómo hacer consultas manuales, cómo poder hacer cruces de esas consultas y cómo hacer ingeniería inversa. Es decir, cómo teniendo una base de datos podemos decirle a Symfony, oye, tengo esta base de datos creada, créame los objetos, créame las entidades con las tablas que ya estén, ¿vale? Eso es útil para proyectos que ya están iniciados, que ya tienen una estructura de tablas, pues sacar todas las entidades de las bases de datos. Bueno, esto es todo por ahí, espero que os haya gustado. Ya sabéis, darle al like y muchas gracias por vuestra atención.